Y todavía tengo problemas con el audio de la computadora. Bueno, vamos a grabar igual. Muy bien, ya estamos grabando. Entonces damos inicio a lo que es el tema del día de hoy, que es trauma torácico. Como muy bien lo dijeron, el trauma torácico es una de las patologías también muy comunes en el contexto del paciente politraumatizado y es de muy alto porcentaje su incidencia y prevalencia en ese contexto de accidentes automovilísticos, en herida por proyectil percutada por arma de fuego, arma blanca, traumatismo cerrado, en la parte de la atención de emergencia y urgencia, en la atención prehospitalaria, en la atención hospitalaria. Y el trauma torácico, a diferencia de otro tipo de traumas, donde sí se pueden realizar algún tipo de procedimientos en el lugar prehospitalario, en el mismo lugar del evento. Una vez indicado esto, vamos a continuar. Entonces, como muy bien saben, ante cualquier eventualidad traumática, evidentemente al llegar al sitio de el accidente, al llegar al sitio de el evento traumático, siempre realizar la parte del ABCDE. Sin embargo, antes de eso, siempre tener en cuenta lo que corresponde a la cinemática del trauma. ¿Ok? Entonces, en la revisión primaria, en A, tenemos o pudiésemos tener varios problemas, ¿no? Entre ellos está la obstrucción de la vía aérea, lesión del árbol tráqueo-bronquial, ¿ok? Dentro de B, en la revisión primaria, pudiésemos evidenciar neumotórax, atención, neumotórax abierto, hemotórax masivo, así como también el hemotórax masivo está como problemas respiratorios. Tenemos en el contexto también de problemas circulatorios, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco, como lo mencionaron, como problemas circulatorios o problemas en C, y el paro circulatorio cardíaco. Eso sería en revisión primaria, en la evaluación del paciente politraumatizado, en la revisión del paciente con trauma de tórax, los principales problemas en revisión primaria. Ahora bien, la obstrucción de la vía aérea evidentemente pudiera ser por un trauma torácico que pudiese afectar la parte de la tráquea o también pudiese afectar no la parte del trauma torácico, sino otras estructuras que corresponden a la obstrucción de la vía aérea, ¿ok? Cuerpos extraños, la misma lengua, ¿ok? Que ocurre un paladar blando, un edema de la úvula, un edema de todas esas estructuras, ¿ok? Eso nos va a causar algún problema desde el punto de vista de trauma torácico y evidentemente en la revisión primaria tenemos que tener muy en cuenta. Por otra parte, las lesiones del árbol tráqueo-bronquial en traumatismo torácico penetrante con segmentos resecados, segmentos seccionados producto del trauma, nos va a producir un problema en la vía aérea, ya que no va a haber un intercambio gaseoso debido a esa disrupción del canal regular de aire producto de la lesión del árbol tráqueo-bronquial. También tenemos el neumotórax atención, ¿ok? Ahora bien, ¿qué entendemos por neumo? Aire. Presencia de aire. Ok, presencia de aire, ¿verdad? Y su apellido neumotórax, estamos hablando que es el tórax, ¿no? O sea, ¿de qué color es el caballo blanco? Es el mismo hipertensivo, ¿no ve, doctor? ¿Cómo? El mismo neumotórax hipertensivo, neumotórax hipertensivo, ¿es lo mismo?
Sí. Ahora bien, entonces neumotórax a tensión. ¿Por qué se produce ese neumotórax a tensión? ¿Cuál es la diferencia de un neumotórax simple o normal a un neumotórax a tensión? Resulta y Doutor, acontece que por la diferencia... Ajá, não sigues. no hable, Creía que hable. estaba preguntando, perdón. Bueno, responda. Pues les voy a decir una cosilla. Los que vayan a responder, por favor, pongan su cámara porque todo lo que habló Lucas solo vale un 20% porque no puso su cámara. Ya, yo soy Ana Carolina, mi cámara está prendida. Doutor, el neumotórax simples é só quando Sin há polera, doutor, acúmulo, perdão. como quando há No, no, lá acúmulo de ar em la cavidade, que pode ser pouco, que generalmente é pouco. Já o neumotórax a tensión é quando é um neumotórax massivo. Isso hace com que haja compressão de los órganos. Então, por isso vai ter um desplazamento de la área mediastinal, o pulmão se vai a colapsar, e aí por isso que chamamos de hipertensivo, porque isso vai fazer com que a atividade de la circulação do coração seja prejudicada. Então, por isso que é uma coisa que nós não podemos fazer sequer um exame para confirmar. Mediante a clínica de neumotórax a tensión, já temos que agir rapidamente, porque esse é um caso de emergência e nosso paciente não pode esperar, temos que actuar imediatamente para fazer a descompressão, salir el aire e dar uma viabilidade para que esse coração volva a trabalhar bem. muy bien, muy bien. Evidentemente, las diferencias de presiones, ¿ustedes saben cuál es la presión intratorácica o intrapleural? ¿Positiva o negativa? -5, doutor. Negativo. Centímetro, em Positiva. centímetros de água, não? Ajá, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativa. Pero no hay alguien que me dijo menos un número, no hay un número fijo, porque a la inspiración eso se modifica, a la expiración se modifica. -7, -5, dice, ¿verdad? -7 a la inspiración, Sí, -5 a la expiración, con una diferencia de 2. ¿Ok? Pero al ser negativa y al existir un trauma torácico, esas presiones se van a modificar. Y es por eso que se va desplazando todas esas estructuras del mediastino hacia el lado contralateral de la lesión. Es tanto así el aire que hay que causa compresión de todos los órganos intramediastinales, ¿ok? Y se confunde, o no se confunde, perdón, se manifiesta también como un taponamiento cardíaco, porque va a haber hipotensión arterial, va a haber un aumento de la presión venosa, ¿ok? Y esos ruidos cardíacos van a estar hipofonéticos, ¿ok? Pero ese antecedente de trauma y el examen físico van a ser importantísimos a la hora de diagnosticar, ¿ok? Un neumotórax a tensión. Recordarles siempre que imagínense que nosotros estemos en un área alejada de un lugar donde tengamos un equipo de rayos X, ¿ok? Entonces, realmente es un paciente, es un caso que tenemos que tratar de descomprimir, de alivianar esa tensión para que puedan equiparar esas presiones y el pulmón colapsado pueda empezar a expandirse. El tratamiento para esto, para el neumotórax a tensión, es si tenemos a disposición una válvula de Heimlich, ¿ok? Colocamos una válvula de Heimlich. Podemos hacer de manera artesanal una válvula de Heimlich, pero ese no es el tema de hoy. Ese lo vamos a dejar para el tema del día viernes, para la parte de los casos clínicos, ¿ok? Vamos a ver ahorita la parte clínica, pero igual tenemos que descomprimir. Y o la colocación de un tubo de tórax.
A diferencia que me comentaron anteriormente la colocación de un parche completando las 3 líneas, pero si no es un neumotórax con un orificio de entrada, no es producto de un trauma, no le vamos a crear otra noxa, ¿verdad? Y ponerle esa válvula, esa cuestión. Para eso tenemos la válvula de Hemrich artesanal, ¿ok? Pero eso lo vamos a hablar más adelante, de todas esas técnicas de descompresión. Ahora bien, ahí sí, al neumotórax abierto. ¿Por qué se denomina abierto? A ver, alguien que no haya participado. Porque Barros, existe una comunicación hacia el exterior de la cavidad torácica. Ok. Escucho con retorno. Muy bien. Entonces, como ven en la imagen, la entrada de aire, ¿ok? La lesión pulmonar también, ¿ok? Pero al existir esa entrada de aire, no hay una especie de tensión completa. Alguien tiene el micrófono abierto y me está causando un retorno. Entonces, es importante determinar eso a la hora del examen físico de la revisión del tórax. Ahí sí nosotros colocamos un parche y sellamos 3 partes, 3 lados del parche y va a crear un efecto de válvula. ¿Ok? Entonces el neumotórax abierto también corresponde dentro de la revisión primaria a una de las noxas que producto de un trauma de tórax, en este caso penetrante. ¿Ok? Ahora bien, continuamos. Habíamos hablado que el hemotórax masivo corresponde tanto a la parte de revisión primaria en C, es decir, la parte respiratoria, y, perdón, B, la parte respiratoria, y C, la parte circulatoria. No por ver la tabla que está acá, pero en correspondencia a por qué creen ustedes que el hemotórax masivo corresponde tanto en revisión primaria a B y también puede causar un problema en C. ¿Por qué creen? Porque la compresión de los vasos va a causar un problema en la circulación, ¿no? Compresión de los grandes vasos. A ver, como habíamos preguntado qué es qué es neumo, ahora vamos a preguntar qué es hemo. Ahora, hemo, ¿qué es? Hemo está relacionado a la sangre. Presencia de sangre, ¿verdad? Presencia de sangre ¿en dónde? Hemotórax, presencia de sangre en tórax. Masivo por la cantidad. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. La pregunta es esta. ¿Por qué creen que el hemotórax masivo corresponde tanto un problema en la revisión primaria para el punto B de respiración como al punto C de circulación? O paciente vai ter tanto sinais de choque, né, por causa hemorrágica, quanto a dificuldade de respirar. Então, isso vai abarcar os dois, tanto o C de circulação quanto o B de respiração. Va a tener hipoxia. Pero a ver, hagamos un ejercicio con respecto a esto. A ver, analizando solo en el problema en B, ¿ok? La presencia de sangre en el tórax, ¿ok? ¿Qué va a causar? Que ese fuelle ventilatorio, que esa capacidad pulmonar, que esa expansibilidad torácica del hemitórax afectado se vea comprometido y por ende no tengamos una buena funcionabilidad respiratoria y vamos a tener una disminución en donde en la saturación, puede causar hipoxia, etcétera, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de C,
de circulación, evidentemente vamos a tener una pérdida de sangre que tal vez en el momento nosotros no veamos. Y vamos a pensar, ¿dónde está la sangre? Hay una hemorragia interna, ¿ok? Está en tórax, está en abdomen, hacemos el examen físico y de acuerdo al examen físico determinamos que también tiene un problema en C porque está haciéndome un shock hipovolémico debido a el acúmulo de sangre en la cavidad torácica, en el hemitórax afectado. Entonces, si corresponde, si yo les pongo un verdadero y falso, que el hemotórax masivo corresponde a, en la revisión primaria, tanto en la respiración como en la circulación, ¿ponen verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, verdadero, ¿verdad? Verdadero. Muy bien, perfecto. Pero ya entendemos el por qué, ¿no? Ahora bien, en esta pequeña tabla 4.1 del libro del ATLS, podemos encontrar las diferencias entre un neumotórax hipertensivo y un hemotórax masivo. Entonces, en un neumotórax hipertensivo, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos o ausentes. ¿Ok? Porque evidentemente no hay parénquima pulmonar, ¿ok? Donde puede haber ese intercambio gaseoso y por ende no haya murmullo vesicular, ¿verdad? Porque el pulmón va a estar colapsado. El pulmón va a estar, como pueden observar, el pulmón va a estar, ¿dónde está? Aquí. Va a estar nada más en esta parte. ¿Y ustedes creen que aquí se va a poder auscultar algo? Si todo el pulmón está colapsado hasta aquí. No. No, va a estar No, abolido. ¿verdad? Entonces, por eso ya entendemos del por qué ese pulmón puede estar o muy disminuido, porque el pulmón todavía está colapsadito hasta aquí, pero cuando está bien colapsado, eso va a estar prácticamente abolido. Entonces, en el hemotórax masivo, como el hemotórax masivo tal vez no me ocupe todo el hemitórax afectado, sí todavía me queda parénquima pulmonar para poder haber intercambio gaseoso y sí pueda auscultar murmullo vesicular, pero este va a estar disminuido. La percusión en el neumotórax hipertensivo, eso va a estar hiperresonancia. ¿Por qué? Mucho aire en la cavidad, va a ficar hipertifónico. Eso va a parecer un tambor, ¿verdad? Eso va a sonar súper resonante, ¿ok? Porque eso va a estar lleno de aire. Pasa al contrario con un hemotórax masivo porque ahí va a estar ocupado ¿de qué? Sangre. De sangre, evidentemente. Entonces, no es aire que hay ahí, sino es sangre y por ende, a la percusión vamos a conseguir matidez. La posición de la tráquea. ¿Dónde está? Voy a retroceder. ¿Cómo puede estar la tráquea aquí? Si trazamos una línea media, si trazamos una línea media, ¿cómo está esa tráquea? Desplazada. Desplazadísima, ¿verdad? Y si eso es en el neumotórax, porque evidentemente ese intercambio o esa modificación de presiones hace que se desplace todas esas estructuras del mediastino y la tráquea va a estar Desplazada. desplazada hacia qué lado. Al lado contralateral. Hacia el lado contralateral. ¿Cómo está la uña, Ana Carolina? Ah, perdón. Ok. Entonces, va a estar desplazada hacia el lado. Palabra clave. Y acuérdense de esto porque se los voy a preguntar en el examen. Porque yo les puedo poner. En un neumotórax atención o hipertensivo, la tráquea está desplazada hacia el lado ipsilateral de la lesión. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esas preguntillas porque hasta la mitad es verdad, pero después de la otra mitad tiene la caída, ¿verdad? Ahora bien, vamos a poner la otra imagen, perdón, vamos a poner la otra imagen donde aquí tenemos
un neumotórax abierto y en esta tenemos, perdón, y en esta tenemos, ¿dónde está el bueno, más adelante está, más adelante se lo voy a mostrar. Entonces, esas son las diferencias, ¿verdad? Ahora, con respecto a las venas del cuello. En el neumotórax hipertensivo van a estar distendidos, porque al comportarse y al tener compromiso de la parte de las estructuras del mediastino, va a haber un aumento de la presión venosa. Entonces eso va a estar distendido, ¿ok? Al contrario que pasa en el hemotórax masivo, pudiese estar colapsado. Ahora, los movimientos torácicos, ¿ok? El movimiento torácico en el neumotórax hipertensivo va a estar, para empezar, que vamos a tener, o pudiésemos conseguir un tórax asimétrico, ¿ok? Y también pudiésemos conseguir un expandido en el sentido de que está expandido la parte del área de la lesión, ¿ok? O inmóvil, porque no va a haber una expansibilidad torácica. Ese pulmón no está haciendo la elasticidad y la expansibilidad adecuada y entonces va a estar inmóvil en el lugar afectado. Sin embargo, en el hemotórax masivo, como no hay compromiso, no hay colapso del parénquima pulmonar del pulmón, entonces pudiésemos conseguir ese lado que esté móvil. Voy a borrar aquí esta línea. Muy bien. Continuamos. Entonces aquí tenemos un hemotórax masivo donde podemos observar que no hay desplazamiento de la línea media y por ende no hay movimiento de la tráquea, ¿verdad? Está recta, está derecha, porque no hay nada que pueda hacer la tensión hacia el lado contralateral de la lesión. Continuamos. Claro, puede haber un colapso parcial, ¿no? Por diferencia de estructuras dentro de esa cavidad, pero no va a estar igual como en el neumotórax, atención. Muy bien, el taponamiento cardíaco en el contexto de evaluación primaria en C. ¿Por qué se produce un taponamiento cardíaco en un trauma torácico? Doutor Lesión Bruno, de los acá. grandes vasos, doctor, o de los vasos del epicardio. Doutor, eu creio que é Hay pelo una por compresión acúmulo de sangre, que as pressões vão ser insuficientes e por isso vai a prejudicar a parte del llenado, por la compressão que vai a tener deste músculo. Acúmulo de sangue também é saco pericárdio, não, doutor? Son causas de lesiones penetrantes. Psicomodo. Doctor, no te escuchamos. Está dibujando en la Perdón, pantalla. perdón. Lo que les decía es que siempre a veces les pregunto de qué color es el caballo blanco, porque la respuesta está ahí mismo en la imagen, o hay algunas letrillas ahí que puedan ver en la lámina. Entonces, el taponamiento cardíaco puede ser consecuencia de lesiones penetrantes o contusos que causen que el pericardio se llene con la sangre del corazón, ¿ok? Desde el punto de vista ecográfico, ¿ok? Se puede observar que hay líquido en el pericardio. Este espacio de aquí, este espacio de acá, este negrito que se ve aquí, ¿ok? No tendría que estar presente. Eso normalmente es blanco, ¿ok? Entonces, esto es líquido y al decir líquido en el contexto de un trauma torácico, en el FAST, cuando se realiza un FAST, ¿ok? Todo líquido es sangre hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en este caso, ¿cuál es la clínica que nosotros vamos a conseguir desde el punto de vista
de taponamiento cardíaco en un paciente con trauma torácico cerrado? Disminuição Hipertensão arterial. dos ruídos cardíacos. La triada de Beck, doutor. ¿Cuál es esa tríada de Beck, Francisco? Hipotensão arterial, Ajá. turgência jugular e abafamento de las bolhas cardíacas. ¿Cómo? Abafamento, hipossonoridade de los ruidos cardíacos. Ok, muy bien. Esa es la triada de Beck. En otros libros, en algunos libros, aparece 5 elementos con respecto a el taponamiento cardíaco. Pero siempre yo les voy a preguntar, diga la triada de Beck. ¿Ok? Otra cosa importante a la hora del examen físico. ¿Ok? A la hora del examen físico. Recordar y diferenciar desde el punto de vista respiratorio un taponamiento cardíaco de un neumotórax. Atención, porque se pueden comportar, se pueden tener la misma clínica, es más, van a tener la misma clínica, pero desde el punto de vista de examen físico respiratorio, ¿ustedes creen que tenga alguna alteración del murmullo vesicular, a la hora de la percusión, a la hora de la expansibilidad torácica? Respiración de Kussmaul. Ajá, ¿cómo es esa respiración de Kussmaul? A ver, Como el hágala. perro. ¿Cómo es como el perro? Como el perro cansado, agotado. Ok, muy bien. Hay una imagen, hay un gráfico que te indica cómo son las respiraciones de Cheyne-Stokes y Kussmaul. ¿Lo han visto? Sí. Lo han visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Sin embargo, es importante la triada de Beck, ¿ok? La triada de Beck, pero estamos hablando siempre en el contexto de el trauma torácico cerrado. Importantísimo a la hora de pensar en un taponamiento cardíaco es la cinemática del trauma y la orientación del impacto. ¿Qué tipo de impacto tuvo? Recuerden que siempre los ejemplos para este tipo de traumas lo ponen en accidentes de tránsito, la mayoría. En este caso es el conductor que mayormente, pueden ser los otros pasajeros igual, pero el conductor es quien generalmente puede presentar un taponamiento cardíaco por un choque de impacto frontal. ¿Ok? Cuando hay dos objetos involucrados, uno fijo y otro en movimiento. ¿Ok? A grandes velocidades. ¿Y el tratamiento de un taponamiento cardíaco cuál es? Descompresión y... Pericardiocentesis. Con cristaloides. Bueno, en el área prehospitalaria tenemos que pensar en una pericardiocentesis. ¿Ok? Ya cuando llega al hospital, ya el cirujano... ¿Qué? Es que en la literatura del libro de PTHLS dice que no se recomienda hacer la toracotomía o esternotomía, algo así. Solo cuando hay un cirujano calificado para hacerlo. Pero no sé qué se hace cuando no tiene... ¿En qué momento yo mencioné hacer una esternotomía ahorita? Profesor Lucas Barreto da Silva. No, solo una observación que leí en el libro. Ajá, pero yo dije que vamos a hacer una esternotomía o una toracotomía amplia. No. ¿Qué dijimos que vamos a hacer en el prehospitalario? Pericardiocentesis. Una pericardiocentesis la podemos hacer y vamos a salvar la vida. Cuando ya llega al hospital, el cirujano cardiovascular o un cirujano entrenado en trauma, un cirujano de trauma, puede hacer una ventana pericárdica
y ya va a determinar qué tipo de abordaje lo va a realizar. Si va a realizar un abordaje por esternón, es decir, una esternotomía, o va a ser una toracotomía amplia izquierda, por decir algo. Pero tienen que determinar si van a realizar o no. En la mayoría sí lo hacen, porque a veces la lesión de uno de los vasos pericárdicos es tan importante que sigue sangrando. Sigue sangrando, y tienen que hacer algo con ese sangrado, ¿verdad? No lo pueden dejar ahí con el drenaje de la pericardiocentesis y que eso siga fluyendo. Pero en el ámbito prehospitalario sí se puede hacer una pericardiocentesis. Hasta ahí. Y todo médico general, todo médico de trauma tiene que saber hacerlo. Dígame. Una pergunta, por exemplo, se o paciente entra em parada cardiorrespiratória, a única indicação para o massagem cardíaco aberta vai ser o tamponamento, não? Sí, a ver, otra vez repita la pregunta. Si un paciente Por exemplo, entra en se o paciente parada está com... cardiorrespiratoria. Ajá. Porque estava leyendo que a única indicação para o massagem cardíaco aberto é o tamponamento cardíaco. No, no. ¿Dónde leyó eso? ¿Cuáles son las Ya, otras indicaciones en que se... ya vamos a llegar para allá, profesor Antonio Filo. Ya vamos a llegar para allá, tranquilo. Pero entonces, mire, escúchame una cosa. Ya vamos a llegar, hay un logaritmo de actuación a la hora de hacer un masaje cardíaco directo o interno. Primero y principal, tenemos que tener un paciente en el contexto del trauma. 1. 2. No necesariamente tiene que ser un trauma torácico, ¿ok? Que nos indique realizar una toracotomía amplia para poder hacer un masaje cardíaco directo o interno también le llaman, ¿ok? Porque va a depender qué y dónde está sangrando y por qué y en qué contexto hacemos esa toracotomía amplia para hacer un masaje cardíaco directo. Eso debe de ser realizado por manos expertas que tengan un amplio conocimiento de anatomía, ¿ok? Y que hayan sido entrenados para realizar eso. ¿Quién lo puede hacer? Un cirujano de trauma y también lo puede hacer un cirujano cardiovascular, ¿ok? Pero hay indicaciones, Usted entra en el ámbito prehospitalario y no todo el mundo pueda tener ese entrenamiento, ¿ok? Tal vez en otros países está legalmente establecido que en el ámbito prehospitalario sí se puede hacer, ¿no? Pero no sabemos qué elementos legales podamos tener aquí a la hora de realizar ese tipo de procedimiento. Pero sí usted puede hacer una pericardiocentesis y con eso le puede salvar la vida. Ahora, no estamos hablando de parada cardíaca, que ya vamos a hablar de eso. Y vamos a aprender el logaritmo y cuándo lo vamos a hacer. Aquí está, paro circulatorio cardíaco como problema en C, ¿verdad? Ahora bien, como puede ver en su imagen de la derecha de sus pantallas, tenemos este logaritmo. No sé si logran leer el logaritmo. No, doutor. ¿Por qué? ¿Tenemos mal la vista? Estoy cega. Sí, doctor. Ok, muy bien. Este pequeño cuadro dice, paro circulatorio traumático, que puede ser penetrante o contuso, sin pulso. Entonces, llega el equipo de trauma alertado por la central médica. Entonces, ¿qué pasa? Como dice el cuadrito rojo, es imperativo un quirófano con cirujano presente. Pero esto en dos contextos es que sea imperativo un quirófano con cirujano presente. Porque de nada sirve que usted le haga un masaje cardíaco interno o directo sin tener un quirófano disponible. Este procedimiento se puede realizar en la emergencia, pero esto es para garantizar contractilidad cardíaca a través del masaje para poder perfundir, nutrir, oxigenar al cerebro y corazón, ¿verdad?
para que no me haga una hipoxia cerebral a través, producto de ese shock hipovolémico tan agresivo que está presentando el paciente. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué el quirófano? Porque una vez que yo abra ese tórax y haga el masaje cardíaco correspondiente, mientras estoy haciendo el masaje cardíaco, tengo que ir al quirófano, porque si el sangrado es en abdomen o en otro lugar, pero que no es en tórax, tengo que resolver ese problema. ¿Ok? Tengo que resolver ese problema. Ahora, si evidentemente el sangrado es a través del tórax o el mismo corazón, también tengo que resolver ese problema, pero mientras hago el masaje cardíaco. ¿Ok? Me copiaron esa partecita ahí, pero vamos a seguir con el logaritmo. Ahora bien, tenemos el equipo de trauma que fue alertado por la central médica. Hacemos una RCP cerrado, vamos a decirlo, que está en progreso. Tenemos la vía aérea, el masaje cardíaco externo, intubamos al paciente, oxígeno al 100%, vía endovenosa o intraósea y ponemos líquidos masivos y adrenalina, ¿verdad? Entonces el paciente entra en paro. Sí, en menos de 2 minutos, perdón, si no tenemos un retorno espontáneo de circulación, hacemos una descompresión torácica bilateral, ¿ok? Porque puede ser que toda esa sangre, o sea, imagínense que tengamos un hemotórax masivo bilateral. Hacemos una descompresión torácica bilateral. Si hay retorno espontáneo de la circulación, colocamos los 2 tubos torácicos para, evidentemente esos pulmones van a estar colapsados, para que puedan expandirse y hacemos el manejo habitual. Si no logramos, al descomprimir la torácica bilateral, el retorno espontáneo de la circulación, entonces hacemos una toracotomía anterolateral bilateral, ¿ok? Y pericardiotomía vertical. Se libera el taponamiento cardíaco si es que está presente, porque no necesariamente tiene que haber un taponamiento cardíaco, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Si la lesión es cardíaca, al hacer la toracotomía anterolateral o bilateral, ¿ok? O sea, de un lado o el otro, hacemos un control de la lesión cardíaca. Si es que evidenciamos que realmente es por una lesión cardíaca ocurrió la parada cardiocirculatoria, entonces hacemos control de la lesión cardíaca, ¿ok? Y reparamos la herida, ¿ok? Hay que realizar una cardiotomía. ¿Qué significa cardiotomía? ¿Qué es la palabra tomía? Saca afuera. Vamos a aclarar ese punto. ¿Qué es tomía? O sea, ¿vamos a sacar el corazón afuera? No. No, ¿verdad? O sea, lo sacamos, lo reparamos. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi camarita? ¿Me ven? No. Porque yo no me veo. O sea, vamos a sacar el corazón, lo reparamos y ¡pum! Para adentro otra vez. No podemos, ¿verdad? ¿Qué es la palabra tomía? Significa un corte o una sección. Abrir. En pocas palabras, abrir, ¿verdad? Por ejemplo, laparotomía. ¿Qué quiere decir laparotomía? Abrir. ¿Abrir qué? Abertura del abdomen. Del abdomen, ¿verdad? Si hacemos una toracotomía, ¿qué hacemos? Abrimos o tórax. Craniotomía. Abrimos el cráneo. Traqueotomía. La tráquea, abrimos. Ok. Gastrotomía. El estómago. Enterotomía. El intestino. ¿Cuál intestino? Enterotomía es delgada. Ajá, apertura del intestino delgado. Colotomía. Intestino grueso, la abertura. ¿Pero qué? Abrimos el intestino grueso, o sea, apertura del intestino grueso, ¿verdad? Citotomía. Abrimos la vejiga. Sí.
Venotomía. Abrimos una vena. Ok, entonces así sucesivamente tenemos todo, pero quiero que me entiendan la palabra tomía, que es apertura. Ok, ahora vamos a hablar de ectomía. Ok, ectomía. ¿Qué quiere decir ese sufijo? Ectomía. Sacarlo del órgano afuera. Abrir y sacar. Ah, no. Abrir y sacar no, sino Colocar extraer. Sacarlo. ¿Ok? Extraer. Sacar de su lugar de origen. Entonces, colecistectomía. Ectomía. Colecistectomía. ¿Qué quiere decir? Sacar la vesícula afuera. ¿Cuál Extraer. vesícula? ¿Cuál vesícula? Vesícula biliar. Ok, muy bien. Colectomía. Extraer el colon. Extraer el colédoco. El segmento del colon. El colédoco. Usted no puede sacar el colédoco, Ay, doctora. perdón. Se va. Me Del colon sería. El colon. Muy bien. Muy bien. Gastrectomía. Pero que responda otro doctor, porque... Ajá, participen porque... A ver, ajá, ¿dónde están? Están dormidos. Ajá, gastrectomía, ¿qué es? Para el Para el estómago. estómago. Ok, que puede ser parcial o total, ¿verdad? Ahora, omentectomía. El aumento do Muy bien, sacar el el aumento. epiplon, ¿no? El epiplon, el omentum mayor. ¿Ok? Y así sucesivamente es la ectomía de acuerdo a el órgano, ¿verdad? Ahora bien, ostomía. ¿Qué quiere decir ostomía? Es hacer una Creo que era apertura una comunicación. La comunicación, ajá. ¿De qué? ¿De qué con qué? ¿De quién con quién? Una comunicación virtual. El intestino. Comunicación de un órgano que pasa afuera, ¿no? grueso. Vamos a ver otra vez. Uno solo, después el otro, después el otro. Se hace una comunicación del intestino grueso con la pared abdominal. Una comunicación del intestino grueso. Todavía no le he dado el nombre. O sea, solo estamos hablando de ostomía. O sea, es una comunicación de una estructura hacia el exterior. Esa es la palabra ostomía. ¿Ok? Ahora, cuando le ponemos su nombre y apellido, por ejemplo, lo que usted estaba mencionando del intestino grueso, ¿cómo sería? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo? Colostomía. Colostomía, ¿verdad? Si nosotros abocamos el intestino delgado, sería una Ileostomía. ileostomía, si es el ilion, ¿verdad? Y si es el yeyuno, Yeyunostomía. yeyunostomía. Y si es la vesícula que yo quiero, la vesícula biliar, si yo quiero exteriorizar, ¿cómo se llama? Colecistectomía. No, colecistectomía, no es la ectomía, la vamos a sacar. Colostomía. Sí. Colostomía, La vesícula. Colecistostomía. Colecistostomía, muy bien, muy bien. Ahora, si yo quiero exteriorizar la tráquea. Traqueostomía. ¿Cómo? Traqueostomía. Traqueostomía. Ahora, si yo quiero exteriorizar el tórax. Toracostomía. ¿Ah? No escuché bien. No escuché bien. Toracostomía. Toracostomía. Si yo quiero exteriorizar la vejiga. Cistostomía.
Cistostomía, perfecto. Y así, ajá, y si yo quiero esterilizar el riñón, No se puede. Nefrostomía. ¿ah? Nefrostomía. Nefrostomía, muy bien. O sea, hay, no infinitas, pero hay muchas nomenclaturas con respecto a eso. Entonces, tenemos que tener muy presente porque una letra nos puede cambiar todo. ¿Ok? Entonces, habíamos quedado que decía, voy a apagar la cámara porque tengo que acercarme para ver también lo que dice aquí porque no leo bien. Entonces, dice, control, regresando al tema, ¿no? Control de la lesión cardíaca se realiza una cardiotomía, es decir, abrimos un poquito el corazón en la parte que está lesionada, ¿verdad? Y reparación de la herida cardíaca. Si hay retorno espontáneo de la circulación, manejo habitual. Pero ¿qué pasa en la hipovolemia severa? ¿Ok? Cuando esa hipovolemia severa es en el abdomen. No tiene nada que ver el tórax, ¿ok? No hay una lesión en tórax, pero hay una lesión en abdomen que nos está causando una hipovolemia severa. ¿Qué hacemos? Igual se hace, como dice aquí arriba, una toracotomía anterolateral o bilateral, va a depender de lo que realmente esté afectando. Igual hacemos la toracotomía anterolateral, ¿ok? Pero resulta ser que la hipovolemia, o sea, toda la sangre está en el abdomen. Ahora bien, hacemos un clamp en la aorta descendente, ¿ok? Se continúa con la reanimación por vía intravenosa grande, ¿ok? Paro cardíaco, si es que entra en paro cardíaco, masaje cardíaco interno y o le podemos hacer un shock eléctrico interno y si hay retorno espontáneo de la circulación, manejo habitual, ¿ok? Y se declararía la muerte, se declararía la muerte en caso tal que después de 30 minutos de reanimación no tengamos ninguna respuesta adecuada. ¿Qué están hablando en el chat? Que el teléfono, ¿qué? A ver. Estrés, estómago. Sí, ya la acepté, creo. ¿O no? Sí. Ya. ¿Quién es Juliana? Quiero verle la cara a Juliana. Juliana a la 1, Juliana a las 2, Juliana a las 3. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si la hipovolemia severa es en el tórax? Entonces, ¿qué es lo que pudiese sangrar en el tórax? Un pedículo pulmonar o vasos mediastinales. ¿Qué hacemos? Hemostasia con clamp o loops. ¿Ok? Colocar un clampcito. ¿Ok? Continuar evidentemente con la reanimación por vía intravenosa, pero a grandes cantidades de líquido. Si entra en paro cardíaco, hacemos lo mismo que anterior explicamos. Entonces, es bien importante definir dónde es el sangrado y si está indicado hacer esto. Pero, como dice acá, es imperativo un quirófano con cirujano presente. Porque de nada sirve que hagamos este procedimiento en emergencia. Vamos a suponer que esté en abdomen toda la sangre, que está causando una hipovolemia severa. Hacemos la toracotomía anterolateral, clampeamos la aorta descendente, hacemos el masaje cardíaco interno y no hay cirujano. Y si hay cirujano, está ocupado en quirófano. No podemos tardar más de 30 minutos en todo este procedimiento que estamos haciendo, porque tenemos que llevar a este paciente a quirófano para poder parar ese sangrado y de esa manera tratar de salvarle la vida al paciente. Entonces, continuamos. ¿Dónde está Juliana?
Otra vez. Hay un silencio en la sala increíble. ¿Dónde está Juliana? Se escapó. Kevin, un comentario. Haga un comentario hasta aquí, profesor. Ninguno, doctor. Ninguno. ¿Todo entendido? Sí. Excelente. Muy bien. Débora. Sí, doctor. ¿Comentario hasta aquí? No, solo si después puede enviar el cuadro grande para nosotros porque unos usamos lentes y no podemos ver. No, yo tampoco. Tuve que apagar la cámara para pegarme de la pantalla para ver. Ya. Muy bien. Caleb Choque. Un comentario hasta aquí, profesor. No, ninguno, doctor. Excelente. Marilia Capellani. Cuéntenos, ¿qué pasó? No, doctor, nada, tranquilo. ¿Entendió todo? Todavía tengo que estudiar más, pero está bien. Kellen. Sí, doctor, está todo claro. Ah, excelente. Entonces le voy a preguntar si está todo claro. No, mentira. Jessica Alexandra. Tiene muchas ganas de hablar. Háblenos, Jessica. No tengo que volver a repasarlo. Tengo que volver a repasarlo, doctor, porque no estoy entendiendo nada. Está hablando enredado. Muy bien, muchachos. Escúchenme. El tramo torácico es una de las patologías bastante comunes y frecuentes. Les voy a comentar un caso que tuve el día domingo en el hospital. Una paciente de 26 años de edad que, posterior a una agresión física, presentó un trauma penetrante, un trauma de tórax, no penetrante, pero sí tenía una lesión en mama izquierda, ¿ok? Entonces, tenía un hematoma retromamario, ¿ok? Donde estaba comprometida todo el músculo pectoral y tuvimos que llevarla a quirófano. Una paciente que entró en shock hipovolémico producto de esa agresión física, ¿ok? Y si no lo hacíamos ese procedimiento, claro, no se hizo toracotomía ni nada de eso, no se hizo un simple drenaje del hematoma, pero al haber compromiso del músculo, el músculo sangra bastante, hizo un shock hipovolémico. Entonces, tanto el diagnóstico clínico como el de imágenes es importantísimo. El día viernes, ¿no? El día viernes les voy a mostrar el video de la tomografía, les vamos a mostrar las imágenes del procedimiento quirúrgico y qué importante es el examen físico porque pensamos en un inicio que sí tenía un trauma de tórax penetrante porque la paciente había ingerido bebidas espirituosas, no sé cuáles. ¿Saben cuáles son las bebidas espirituosas? Bebidas ¿No? alcohólicas. Bebidas alcohólicas, ron, whisky, no sé, alcohol, qué sé yo. Entonces, nos confundió en algún momento el cuadro clínico y eso que eran las 11, 12 del mediodía, 11 de la mañana, algo así. Entonces, nos confundió, también tenía varias lesiones en la cara, etcétera. Pero en un inicio pensé, ya le estábamos casi colocando un tubo de tórax. Pero por el examen físico no había crepitación en el tórax, no había murmullo vesicular disminuido, no había hiperresonancia, no había matidez, ese examen físico de tórax estaba entre comillas normal y ya la vi a Juliana. Muy bien. Y entonces, logramos hacerlo. Muy bien, vamos a continuar.
después del break de la nomenclatura quirúrgica y del cuento del turno del domingo. Ahora vamos a la revisión secundaria. Hay lesiones potencialmente letales, ¿ok?, que pudiesen comprometer la vida del paciente después o que en algún momento pudiesen pasar por desapercibidos en la revisión primaria. Dentro de ellas tenemos neumotórax simple, hemotórax, tórax inestable, contusión pulmonar, lesión cardíaca contuso cerrada, disrupción traumática de la aorta, que ustedes ya lo vieron y lo expusieron también, lesión traumática del diafragma y ruptura esofágica contusa o cerrada. Muy bien. El neumotórax simple. Quiero que graben esta imagen de acá. Si alguien ven lo que dice, ¿no? Piel, grasa, capas musculares, pulmón, pleura visceral, parietal, etc. Pero hay una estructura, hay unas estructuras donde no dice nada, no dice qué es, no dice qué son, pero están ahí visibles. ¿Alguien pudiera? Juliana, ¿dónde está? Dígame cuáles son esas estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras que no están identificadas, pero se ven? Pudieran habilitar su micrófono y su pantalla, por favor, para poder dar inicio. Vamos a tratar de dar inicio en hora exacta. No, su micrófono. ¿Qué pasó? La única es creo que otra persona está activando su audio, pero de las estructuras que no están con... Ya va, un momento. Creo que es el micrófono de Gibeon que está encendido. ¿Y Gibeon está en cuántas clases? 483 y Me desculpe que en cuanto también vamos a tocar un poquito en cuanto a los... estaba habilitando, es que estaba habilitando me desculpe, doctor, es que estaba habilitando una aula de posgrado, entonces solo tengo que habilitar la aula, me desculpe. Profesor, el que hornea 2 conejos a la vez, se le quema uno. No, doctor, solo sí, solo estaba... Es que tengo solo que habilitar la clase y solo eso. Esa es la voz de la doctora Gabriela, ¿no? Doctora Rossi. Ah, ya, muy bien. Escuche, apagué el micrófono, profesor, ¿qué pasó? Ok. Ajá, ¿dónde está la doctora que no está? Yo, doctor, en el cuadro pequeñito que estaba viendo, creo que las únicas estructuras que no están marcadas son las plaquetas. ¿Las cuáles? Eso estoy viendo, unas estructuras pequeñitas, unos redonditos. Ajá, pero que creo que ¿qué es eso? ¿Qué es? No sé. ¿Dónde está? Dígame, por arriba de la costilla, aquí al lado, aquí. Debajo de la costilla. Hay 3 estructuritas pequeñitas. Esto. Creo que es lo único que no está marcado en el cuadro. Sí. Pero ¿qué es? ¿Qué es esto? Glóbulos. No sé. Está dentro del músculo, perdón, no. Son vasos. No está pensé que estaba, pero está entre el músculo, son vasos. Ajá, pero ¿cuáles? Arterias, venas. ¿Y este amarillo qué es? No sabría. Francisco, a ver, Francisco tiene ganas de hablar. Nervio, dice. ¿Cómo se llama este paquete? Paquete vasculo nervioso. Antonio Phil. Ok, un paquete vasculo nervioso. Quiero que graben bien esta imagen porque es algo importantísimo saber esta anatomía a la hora de la colocación de un drenaje torácico. A la hora de hacer una toracotomía mínima para posteriormente hacer una toracostomía a través de un tubo torácico conectado al sello de agua. Es importante
saber este cuadrito desde el punto de vista anatómico, porque tenemos que saber dónde vamos a colocar, dónde vamos a hacer la incisión, dónde vamos a hacer la divulsión de los músculos y por dónde vamos a abordar esa cavidad pleural para poder drenar el aire. ¿Ok? Entonces, otra de las lesiones potencialmente letales puede ser el hemotórax también, por su misma explicación del shock hipovolémico, compromiso ventilatorio y evidentemente compromiso hipovolémico, valga la redundancia. ¿Ok? El tórax inestable. ¿Quién me puede dar el concepto de tórax inestable? Es una lesión que tiene una discontinuidad en el segmento de la pared torácica. Creo que consiste en múltiples daños de estructuras, más de 3 costillas. Ahí vamos bien, más de 3 costillas, ajá. También tuvo razón Bruno, pero a ver, alguien que me una todas esas palabras y me las ponga bien, que se oigan bonito. ¿De qué caballo? Sería una separación o una ruptura de más de 3 costillas que lo que hace sea una separación de la cavidad torácica. Una separación. A ver, alguien más, alguien que se inspire. A ver quién está distraído por aquí. ¿Fractura de más de 3 costillas? ¿Quién está hablando? Jessica. Ajá. A ver, Jessica, termine su idea. Después viene Kevin a terminar para que meta el gol. A ver, Jessica. La fractura de más de 3 costillas. Ajá, hasta ahí está bien. Coma. Ajá, continúe. Porque, ok, usted me está diciendo que sean 3 costillas. A ver, ¿dónde está? Se ve, ok. Entonces, pudiésemos pensar que por lo que usted me está diciendo, entonces, vamos a suponer que se fractura aquí una costilla, ¿verdad? 2 costillas, 3 costillas. ¿Ustedes creen que me va? Ajá, a ver. Aquí, escúchenme, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. A ver, continúe. ¿Y ambos bordes, doctores? A ver, otra vez, Kellen. Externos y internos tienen que estar. ¿Cómo? ¿Otra vez? Los ambos bordes, tanto externos como internos. Borde interno de la costilla. A ver, dígame cuál es ese borde. A ver, diga. A ver, Kevin. Yo sé que Kevin va a poder responder eso como un cirujano. A ver. Son fracturas más de 3, o bueno... Perdón. 3 o más, ajá. Es una fractura de 3 o más costillas que van a ser continuas y que van a causar inestabilidad torácica. La clave de esto... A ver. Porque o cavalho está em la tela, o cavalho branco. Ajá. Como mis companheiros hablou, además, vas causar fenômeno paradóxico en la caja torácica colapsando el pulmón, en la inspiración y en la expiración, como está ahí escrito. Ok, pero no me ha dicho el concepto de el tórax inestable. Completo. A ver, ¿quién quiere hablar? El tórax inestable se define como una fractura de 3 o 4 costillas, que puede ser en más de 2 segmentos de su longitud, ocasionando el fenómeno paradóxico en la caja torácica, colapsando en la inspiración y en la expiración. Está bien, pero faltó una palabrita, Débora, que quería decir algo. Lo que faltó es la pérdida de continuidad de la caja torácica.
Ok, pero falta algo. Aquí está, mira, les estoy haciendo una línea. Si no sería Una línea. Fracturas lineares, 3 o más O sea, costillas consecutivas. consecutivas y lineales. A ver. Melanie, ¿qué iba a decir? Longitudinales. No, longitudinales no. Es lo que dijeron, todo lo que te dijeron está bien, pero vamos a reunir todos esos conceptos en uno solo. Tórax inestable, ¿cuándo se presenta? Cuando estamos en presencia en fracturas de 3 o más costillas continuas y lineales que pueden ser en uno o más segmentos. Es decir, como pueden ver aquí hay fractura, ¿verdad? Aquí hay fractura, aquí hay fractura. Están lineales, están continuas y esto, a ver, voy a ver si aquí se puede hacer un cuadrito. Aquí está. Y esto me va a causar un segmento. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Un segmento me va a causar. Y este segmento de acá, es que va a causar la inestabilidad del tórax. ¿Por qué inestabilidad del tórax? Porque acuérdense que todo el organismo es una armonía. ¿Ok? Al haber una alteración de cualquier estructura anatómica, entonces, ¿qué vamos a tener? Inestabilidad. Si el tórax se expande, se contrae, se expande, se contrae, al haber ese segmento inestable, porque por las diferencias de presiones que hay a la inspiración y a la expiración, esa caja torácica va a estar inestable, ¿verdad? Entonces, en la inspiración, cuando la caja torácica se expande, ¿qué va a pasar con ese segmento inestable? Se va a ir hacia adentro, ¿ok? Se va a contraer, ¿ok? Y en la expiración, cuando esa caja torácica se contrae, ese segmento inestable, ¿qué va a pasar? Se va a expandir y eso me va a causar un tórax inestable, ¿ok? Va a haber compromiso de la ventilación, ¿ok? Si también se asocia a ese tórax inestable, que en la mayoría ocurre, una lesión de pleura, voy a tener un neumotórax, que ese neumotórax puede ser a tensión. Entonces me va a haber compromiso también del mediastino por desplazamiento de ¿qué? De la línea media, ¿hacia qué lado? Contralateral. Contralateral. Entonces, se suman una serie de cosas que hacen que este tipo de lesión, ¿ok?, se convierta en potencialmente letal. ¿Copiado? Entonces ya sabemos el concepto. Tal vez ese concepto no lo consigamos así como se los estoy diciendo. Este concepto se saca de la interpretación que ustedes mismos hicieron. ¿Ok? Recuerden bien esos conceptos. Hay conceptos que no hay en los libros, que esos conceptos se sacan a través de pequeños conceptos que hay o tan solo con ver un dibujo de acá. Pero no, el concepto sí lo hay. Pero a veces está incompleto, etcétera. Pero es como una caja, perdón, una pared que tenga un segmento que no esté bien. A la hora de haber una presión allá adentro, ese segmento por diferencia de presiones se va a mover, ¿verdad? Entonces, se pueden sumar otras patologías de acuerdo a la lesión pleural. Neumotórax inestable, perdón, un neumotórax a tensión, desplazamiento de la línea media de todas las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral, compromiso circulatorio, compromiso ventilatorio, el tórax inestable. El paciente no va a ir bien, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? El tratamiento prehospitalario del tórax inestable es estabilizarlo. Se puede colocar varias tablillas, se puede colocar una compresa y se va a poner tela adhesiva. Eso hasta que llegue al hospital, porque eso es quirúrgico, ¿ok? Cirugía de tórax debe de actuar inmediatamente. ¿Para qué? Para estabilizar esas costillas, colocación de tubo de tórax
y ya, eso se ponen unas placas de titanio, así como las fracturas de radio, de fémur, etc. Ahí también ponen unas plaquitas, lo atornillan y ya. Bueno, seguimos. Contusión pulmonar. A ver, ¿quién me puede decir qué es contusión? Es un traumatismo causado por ya sea por un choque en el área de la cavidad torácica, dañando lo que es los pulmones. Juliana, ¿de quién es el cumpleaños? Mi hermanita. No escucho bien, Juliana. Entonces, tranquila. Alguien que me diga contusión. Sería una lesión del parénquima pulmonar. Entonces, ahí es una lesión, ¿verdad? Hay una lesión. O sea, nada más no hablemos de pulmón. No hablemos de pulmón. Ok, hablemos de la palabra contusión nada más. Doctor, sería siguiendo la línea del mismo concepto que nos dio de contusión cerebral. Ajá, a ver. Sería el daño directo que le sucede al pulmón, que puede tener daño de vasos y hasta hemorragias. Exacto. Una lesión directa, en este caso, al pulmón, con compromiso vascular. Pero resulta que ese compromiso vascular se autolimita a un segmento, pero eso puede crecer. ¿Ok? Entonces, pero, como es el pulmón, que la función del pulmón es muy importantísima, entonces se va a ver comprometida la ventilación. Puede causar hipoxia, ¿ok? Puede causar una serie de alteraciones desde el punto de vista respiratorio que pueden comprometer también la vida del paciente, ¿ok? Generalmente la contusión pulmonar, el tratamiento no necesariamente es quirúrgico, porque la mayoría se autolimita, pero es importantísimo el oxígeno suplementario para garantizar una buena perfusión, ¿ok? Y una buena ventilación. El paciente siempre presenta frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria elevada, disminución de la saturación, ¿ok? Es la contusión pulmonar, muchos dicen que es una de las patologías que no se visualiza. Por ejemplo, muchas veces no se ve muy bien en un rayo X, ¿ok? Pero en la tomografía se ve excelentemente. Muy bien, por ahí creo que tengo una tomografía de un paciente que tuvo una contusión pulmonar producto de una puñalada, un trauma de tórax penetrante. Entonces la contusión pulmonar es también potencialmente letal. ¿Okay? Aquí se ve la contusión. Este es el mismo paciente, le hicieron fijación de todas las costillas porque estaban fracturadas. Aquí también se ve la contusión. ¿Ok? Muy bien. La ruptura traumática de la aorta, ustedes ya vieron ese tema con respecto al tipo de trauma y de acuerdo a la cinemática y de acuerdo al impacto que tenga, que al producto de una aceleración y desaceleración brusca pudiese tener una ruptura traumática de la aorta, así como también en traumatismos penetrantes. ¿Ok? Una patología bastante comprometedora para la vida del paciente, que si no se actúa a tiempo, el porcentaje de sobrevida o el porcentaje de que ese paciente se salve es muy bajo. Tratamiento obviamente quirúrgico, ¿no? Ahora bien, la lesión del mediastino, la lesión traumática del diafragma. Esto también es una de las patologías que se ve muy frecuentemente, ¿ok?
donde por la diferencia de presiones pudiese existir una ruptura del diafragma, pero por la diferencia de presiones, ¿qué va a pasar? Todo ese contenido intraabdominal pasa a la cavidad torácica. ¿Ok? ¿Por qué creen que hay ese efecto? ¿Por qué ocurre eso? Por la presión negativa. Si me está preguntando, no sé qué Yo decir. estoy afirmando. Ah, ok. La Entonces, presión sí. negativa hace el mismo efecto como de bomba, empuja para arriba. Ajá, y entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión abdominal es... La abdominal es positiva y tórax negativo. Ok, muy bien. En algunos libros dicen que la presión intraabdominal es 0, pero fisiológicamente aumenta hacia la positividad, no hacia la negatividad, ¿ok? El respirar, el hablar, el ejercicio de la micción, el ejercicio de la evacuación, todo hace que esa presión el hablar, hace que esa presión intraabdominal aumente, ¿no? Algunas actividades físicas que ameriten que usted aumente esa presión intraabdominal también hacen que sea, que se eleve. ¿Okay? Doctor, tengo Ahora una duda. bien, Si este paciente tiene una lesión traumática del diafragma, ¿podría presentar tiraje en el área costal? ¿pudiese presentar? Tirajes en el área costal. Ok, el tiraje, ¿qué es el tiraje? A ver, tiraje, ¿qué tipo de tiraje? Los tirajes se pueden observar tanto en el área costal como en el área del cuello, pero es cuando existe una dificultad respiratoria y el paciente tiene que hacer como que apoyarse de los músculos accesorios respiratorios. Por eso pregunto si pudiera tener tirajes el paciente. Ok, ahora le voy a preguntar bien. El tiraje es un recurso o un evento voluntario o involuntario. Involuntario. Involuntario, ¿verdad? Es causa porque no hay un buen fuelle ventilatorio. Generalmente el tiraje se presenta, ¿ok?, en los procesos bronquioalveolares por broncoconstricción, ¿ok?, donde por un mecanismo de compensación el organismo hace que se esfuercen, como usted muy bien lo dijo, haya actuación de músculos accesorios y eso el organismo dice, ya va, tengo que esforzarme más para poder ventilar más, ¿ok? Pero generalmente se ve esta patología en broncoconstricción. Sin embargo, si la ocupación de ese hemitórax es bastante importante, sí se pudiese ver algún tipo de tiraje, generalmente intercostal, pero se ve más el tiraje también en los neumotórax, ¿ok? No se descarta la posibilidad de que haya, pero no es un signo característico o un signo principal de este tipo de patología, ¿ok? Ahora bien, gracias. ¿Por qué? Ahora vamos a suponer en un trauma de abdomen cerrado, ¿ustedes creen que puede haber una hernia diafragmática traumática? Creo que sí, puede haber. Sí. Puede haber. Claro que sí puede haber. Porque, bueno, primero porque está en el libro y segundo porque yo lo he visto en accidente de tránsito. Con cinturón de seguridad, el paciente hizo una hernia diafragmática traumática y el estómago, la cámara gástrica, estaba aquí, en el hemitórax izquierdo. ¿Y ustedes creen que hay una hernia diafragmática derecha? Sí, no, ¿y por qué? Creo que no, doctor, por el porque hígado. hígado.
el gran hígado, o sea, no se descarta que hay una lesión del diafragma derecho, que puede ser, imagínense que alguien, a ver dónde está el lápiz, aquí está el lápiz, aquí está. Imagínense que alguien presente un trauma penetrante a este nivel, con lesión del diafragma. Recordarles que en este espacio, ¿saben los espacios intraabdominales? Espacios intraabdominales. Espacios intraabdominales a la 1. Espacios intraabdominales a las 2. Subfrénico. Ajá. ¿Cómo se llama este espacio? Sería subfrénico. Ajá. ¿Qué más? Solo eso. Los otros son entre el hígado y el riñón, las otras cavidades. No, pero eso. Entonces, subfrénico suprahepático derecho. Es este. ¿Ok? Subfrénico suprahepático izquierdo y subfrénico izquierdo. En el Michans, ¿se acuerdan de ese libro? Sí. Ok, en el Michans está muy bien explicado los espacios intraabdominales y te habla también de las presiones que hay. Ahora bien, retomando el tema, imagínense que un paciente tenga una lesión penetrante a este nivel y que haya comprometido el gran diafragma, el querido diafragma, pero nada más haya lesionado 2-3 centímetros. Evidentemente, como se dio por aquí lesión del diafragma, vamos a tener un diafragma lesionado, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que se pueda producir una hernia diafragmática traumática? O sea, hay una hernia del diafragma, hay una protrusión de los órganos intraabdominales hacia la cavidad torácica. Sí. Ah, ¿y qué órgano va a pasar por aquí? ¿Quién me El dijo así? hígado será un hepatotórax. El hígado, doctorísima. El hígado es uno de los órganos más... Grande. Que lo voy a dibujar con otro color. Color que se vea. Color que llame la atención. El gran hígado es un órgano grande. ¿Verdad? Entonces, este gran hígado va a ser un tapón aquí. Y no va a pasar nada. Es más, hasta a veces pasan lesiones inadvertidas en ese diafragma. ¿Ok? Cuando abordo este espacio sufrénico suprahepático derecho, cuando hay una lesión tanto de diafragma como de ¿qué? De hígado, que está sangrando. Que esté sangrando, ¿qué segmento estaría sangrando aquí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Dónde estoy? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué segmento 4, doctor? 4, 6, no sé. Epa, ya va, como que sé. A ver, miren. ¿Se acuerdan de dónde estoy? ¿Se acuerdan de esto? Segmento. El segmento 7. ¿Qué segmento es? 1. ¿Verdad? Segmento 2. ¿Verdad? Segmento 3, segmento 4A, 4B, segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8. ¿Ok? Ahora, si esto lo llevamos a esta imagen, entonces estaríamos hablando del segmento 1, está por aquí, ¿verdad? Segmento 2, segmento 3, segmento 4, A, B.
segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8. Pero esto es en una posición así, ¿ok? Entonces, en ese caso sí hay que reparar el diafragma, se repara el hígado, pero hay que tumbar los ligamentos del hígado para descenderlo y hacer una buena reparación. Bueno, pero no es tema de este tema, pero es importante siempre recordarlo. Entonces, generalmente las hernias diafragmáticas en su 99.99%, donde hay